Hoy tenemos en el plató del diario.es a Javier Couso, europarlamentario de Izquierda Unida. Javier, acabas de llegar de Siria, en concreto de la zona kurda de Siria. Has estado en la ciudad de Kobane, que fue el 70% de esta ciudad destruida por el Estado Islámico. ¿Cómo has encontrado la zona? ¿Qué cuenta la gente? ¿Qué es lo que has visto? Bueno, pues he tenido un viaje que ha sido muy interesante, con sentimientos encontrados, ¿no? Porque ir a una zona de guerra y sobre todo una parte de la población lo está pasando muy mal, pues tiene esa parte positiva de ver lo que están haciendo y esa parte negativa de ver los estragos de la guerra, que estos son tan duros de ver, ¿no? Pues estuve una visita de 5 días en Rojava, que es como se llama el Kurdistán sirio. Entré por Erbil y de Erbil me fui a la frontera, es el único punto que está abierto, en Peshawar, y de ahí me fui a Qamishli, que es la capital del Kurdistán sirio. Pude estar en 2 cantones porque las YPG, las YPJ han recuperado una parte que estaba controlada cerca de Raqqa por el Daesh, por el mal llamado Estado Islámico, y de esa manera esos 2 cantones ya se pueden abrir, tienen comunicación, por lo tanto pude estar también en Kobane. ¿Por un solo acceso? O sea, por carretera, sí. Y esa parte del Kurdistán sirio está conectada por el mundo solo por el paso del Kurdistán iraquí, porque los turcos, había 3 pasos fronterizos, entre ellos uno de ellos en Kobane, que tienen cerrado, con lo cual, imagínate hay un bloqueo por parte de Turquía, sí, de esta zona. Un bloqueo y un... ¿Y cómo afecta este bloqueo? Absolutamente en todo, ¿no? Porque para que la gente no sepa, esa zona tiene algo de petróleo, no les funciona muy bien porque por culpa de ese embargo no pueden reponer piezas en los pozos, y lo demás es eminentemente agrícola, ¿no? Entonces imagínase una población, la mayoría rural, que se está enfrentando militarmente pues a esa coalición terrorista apoyada por determinados países con mucho dinero, y que no tienen prácticamente nada, ni medicinas. Me contaban un ejemplo, ¿no? Se ha contado al mundo que ayudaron determinada gente a los yaziditas. Mentira, las fuerzas kurdas sirias fueron los que ayudaron precisamente a salvarlos, y los tienen ahora mismo bastante mal atendidos, porque las tiendas de campaña que habían comprado y que habían conseguido para alojarlos pues están paradas en el paso por parte de sus hermanos kurdos de Irak, cosa que no se entienden. O sea, hay un bloqueo también en esa zona. También hay un bloqueo y también tienen pocas facilidades para lograr. Están teniendo muchos problemas con los heridos. A 80 kilómetros de la capital, de Qamishli, hay combates con el ejército islámico, también hay combates en Alepo, y no pueden aportar esa atención médica que necesitarían, porque no dejan pasar ni medicinas. Incluso nos hicieron un llamamiento para llevar medicinas. Yo pude reunirme con el Parlamento, con el gobierno autónomo, y me quedé sorprendido por la profunda transformación que están logrando, una transformación que yo resumiría en multicultural, multiconfesional, o sea, con un respeto a las diferentes minorías árabes o cristianas. Incluso se ve en la educación que ellos han impulsado, en el cual un niño o una niña kurda, su segunda lengua es el árabe, y un niño árabe su segunda lengua es el kurdo, ¿no? Aparte, una presencia de la mujer inédita. El 40% de los parlamentarios son mujeres. Por ley se obliga a que haya 2 presidentes, presidente y presidenta de todas las instituciones. Yo conocí al copresidente del Parlamento y a la copresidenta, y también incluso en la rama militar. O sea, hay una milicia con batallones exclusivamente de mujeres, que son las YPJ. Pero además, por su distribución institucional, en el reparto de los ayuntamientos se establecen lo que ellos llaman a partir de las comunas, que son como cerca de 300 personas. Ahí está representada la mujer. Hay las organizaciones de mujeres que se dedican, incluso tienen casas de refugio, luchan contra la violencia machista. Han prohibido ese parlamento legislativamente el matrimonio de chicas jóvenes, como hay en el otro de menores de edad, y también la poligamia. O sea, hay un avance democrático, cultural, multiconfesional, y yo por eso pregunté el otro día... Con enfrentamientos a 80 kilómetros. Y además persiguiendo y peleando con el terrorismo, que lleva justamente lo contrario, que es el enfrentamiento confesional, sectario y la muerte de toda democracia, ¿no? Y por eso yo me preguntaba el otro día al Parlamento Europeo, ¿no? ¿Por qué la Unión Europea no está ayudando? ¿Por qué la Unión Europea prefiere mirar para otro lado? En Kobane... ¿Y por qué crees que mira para otro lado? Pues yo creo por los intereses regionales, porque por desgracia Turquía es parte de la OTAN y es un poder importantísimo en el flujo de refugiados. Yo creo que además lo está utilizando Turquía como arma, porque ellos querían, en esa islamización
que está llevando a cabo Erdogan, pues el gobierno sirio no le interesaba para nada, ellos querían intervenir como potencia regional. Yo creo que Erdogan se le ha ido un poco, bueno, no sé, hablando de política internacional no se debería hablar así, pero se le ha ido un poco la cabeza. Yo no sé si quiere recuperar el Imperio Otomano o qué pretende, ¿no? Pero por esa razón Europa, por desgracia, juega, aunque tenga la retórica de los derechos humanos, muchas veces prefiere jugar con actores que no defienden ni los derechos humanos ni siquiera la democracia interna y mirar para otro lado en procesos que para mí no son solo profundamente democráticos, profundamente feministas, sino que además porque los kurdos sirios piden un encaje confederal dentro de la Siria. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que piden ellos ahora? ¿Cuáles son sus necesidades más urgentes, sus retos más urgentes y sus peticiones en primera línea? Las peticiones que nos hacen ellos directamente, que además yo voy a trasladar tanto al alta representante como al comisario de ayuda humanitaria, como a los diferentes partidos políticos dentro del Parlamento Europeo, es que necesitan que se levante el embargo inmediatamente. Y ellos piden sobre todo en materia de sanitaria y en materia de comida. También piden ayuda militar. Ellos son los que están enfrentando militarmente y en tierra en esa parte al mal llamado Estado Islámico, y por eso piden ayuda. Y también piden otro lado, que ellos no quieren independencia, ellos van buscando el encaje confederal dentro de una Siria democrática. Ellos piden una Siria democrática, pero dicen que no quiere que se parta el país y quieren que todos los actores hablen. De hecho, yo me quedé sorprendido que en el propio Camp Misil hay un cuartel del ejército árabe sirio y no hay ningún tipo de enfrentamiento entre las fuerzas kurdas con el ejército árabe sirio, con lo cual están demostrando una capacidad de análisis y de intento de que se superen las diferencias y se pueda ir hacia una nueva Siria, que sería un factor de estabilización. Por eso a Europa le debería de interesar apoyar este proceso. Que de alguna manera evitaría la fragmentación o los riesgos de fragmentación de Siria, ¿no? Como europarlamentario, veíamos hace 2 años que había intentos de negociación para una paz para Siria. Por aquel entonces Estados Unidos e Irán todavía no habían firmado los acuerdos y había muchos actores involucrados muy reticentes a la participación de Irán en estas negociaciones de paz. Ahora las cosas han cambiado, ha habido acuerdos entre Estados Unidos e Irán y estamos viendo que hay negociaciones en marcha con Rusia, Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudí, etcétera, entre algunos actores que están participando en estas negociaciones. ¿Cómo las valoras tú? Yo valoro que es la única manera de solucionar este problema. Ya apoyé en mis labores de parlamentario Ginebra 2 y apoyaré cualquier tipo de solución pacífica. Exactamente igual se lo dije a Bernardino León sobre el caso de Libia. Libia, yo no me había enterado, me empecé a enterar cuando he empezado a trabajar en asuntos exteriores en el Parlamento Europeo, ¿no? Que había un acuerdo con mediación argelina y de la Liga Árabe que incluso había aceptado Gaddafi, que hubiera evitado la intervención militar. Se lo dije así de claro, luego ellos no saben qué responder, claro, porque había ya una determinación de intervenir y de romper ese país. Pues en Siria es lo mismo. Afortunadamente, con esa intervención que ha desarrollado Rusia, pues las cosas se han puesto un poco claras, ¿no? En el sentido de que se han podido incorporar ya otra serie de actores. Tienen que estar todos los actores para negociar, pero sobre todo con algo muy importante. O sea, tienen que estar todas las partes en conflicto, incluyendo al gobierno sirio, y por otro lado tienen que hablar de la no fragmentación del país. O sea, toda salida tiene que ser dialogada. Yo por eso, pero en primer lugar hay que acabar con esa gente del Estado Islámico que no se sabe. Yo no lo entiendo. Yo pasé a 20 kilómetros o a no sé cuántos kilómetros de Mosul, se veía, yo ahora decía, ahora en mi viaje, y yo decía, ¿cómo pueden estos señores tener una ciudad de 2 millones de personas en sus manos, ¿no? También estuve al lado de Raqqa, ahí sí que a 20 kilómetros de Raqqa, que es la capital del Estado Islámico. Yo decía, ¿cómo estos señores pueden controlar todo este territorio si no es el apoyo de determinados actores de los países del Golfo, la compra de petróleo de Turquía? Turquía ha hecho incluso de santuario prácticamente para que ellos se reorganicen. A mí me contaban una anécdota terrible de cuando recuperan Kobán. Durante 6 meses tuvieron que enfrentarse calle a calle, les atacaron en varias oleadas, la primera oleada de 5.000, o sea, yo no sé dónde estaban los satélites. Esto te lo contaban ahora la gente en Kobán, ¿no? Y ya una vez tomada la ciudad, de parte de la frontera turca, dejan pasar a un grupo de 200-300 del ISIS, disfrazados de milicianos kurdos, que se dedicaron a matar, mataron 400 y pico personas, la mayoría niños, ancianos, civiles que habían regresado. Y eso ellos acusan directamente a que las autoridades kurdas de esa frontera les dejaron pasar porque ya estaba la ciudad completamente ¿Las tomada. autoridades kurdas o turcas? Las autoridades turcas, pero lo contaban los kurdos, de que las autoridades turcas les habían dejado pasar. Entonces, en ese sentido, cualquier iniciativa diplomática que contemple la no partición del país y que se respete también al gobierno, porque el gobierno tiene que hablar, y la oposición democrática no terrorista, yo la veo bien, y sobre todo si están las grandes potencias, por supuesto.
Pues Javier Couso, muchísimas gracias por estar con nosotros en el plató del diario.es. Encantado.